¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Querida subdelegada del Gobierno, querido jefe superior de la Policía Nacional, querido coronel al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, señoras y señores de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, bienvenidos de nuevo a esta delegación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y bienvenidos en un día que, como saben, es importante para nosotros porque es un día en el que comparezco ante ustedes para informarles de la evolución de la criminalidad en nuestra región en este primer trimestre del año 2025. Por lo tanto, es una comparecencia que se produce en el marco de las que son las competencias de una delegación de Gobierno y que creo que es bueno volver a insistir en ellas. Por un lado, como saben, es esa representación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, también dice la ley, la misión de un delegado o delegada del Gobierno es la de supervisar y dirigir la labor de la Administración General del Estado en ese territorio. Además, se encuentra como una responsabilidad de los delegados y delegadas el informar a la ciudadanía de la acción del Gobierno, así como coordinar la actuación de este con el resto de con el resto de administraciones, bien sea del ámbito regional o bien sea de los ámbitos locales. Por lo tanto, en ese marco competencial que corresponde a los delegados del Gobierno, en este caso me voy a referir al ámbito de la seguridad, una de esas competencias que corresponde a esta delegación de Gobierno y, por supuesto, desde esa vocación de información a la ciudadanía en relación con cómo evoluciona la seguridad ciudadana en la Comunidad de Madrid. Y quiero comenzar el señalando que, si bien ustedes ya saben que la Comunidad de Madrid es una región segura, que en el año 2024 culminó con unas cifras de criminalidad que eran las mejores de la última década, hemos arrancado 2025 con buenos datos también. Mantenemos, consolidamos esa tendencia en la reducción de la criminalidad en el arranque de 2025, a pesar de ya venir de años en los que los resultados han ido mejorando de manera sólida ejercicio tras ejercicio. En particular, quiero comentarles como grandes datos el que, como saben, la tasa de criminalidad de la Comunidad de Madrid se ha reducido en este primer trimestre en 0,5 puntos más. Y ya veníamos de esa tasa de criminalidad que era la menor en la última década al cierre del ejercicio 2024. Esto se traduce en una reducción importante de las infracciones penales en nuestra región. Si cerrábamos el ejercicio 2024, recordarán, con una disminución de unas 30 infracciones penales al día en la Comunidad de Madrid, hemos arrancado 2025 con una reducción de 40 delitos menos, 40 infracciones penales menos al día en la Comunidad de Madrid. Algo que incluso se intensifica si solo hablamos de la criminalidad convencional, dejando a un lado la cibercriminalidad. En este caso estaríamos hablando de 45 delitos de criminalidad convencional menos cada día en la Comunidad de Madrid a lo largo de este primer trimestre de 2025. Esto, desde luego, nos indica que vamos por la buena dirección, no nos tiene que llevar a ningún tipo de complacencia ni de triunfalismo, sino todo lo contrario, a saber que tenemos que seguir mejorando porque es posible mejorar. Parecía que el cierre de 2024 había sido excepcional, pero todavía estamos consiguiendo mejorar los datos, mejorar las condiciones de seguridad en nuestra región y tenemos que empeñarnos en seguir haciéndolo. Y en ello vamos a seguir. Y lo vamos a hacer gracias al extraordinario trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid. Y ahí quiero recalcar el que si, como decía, se han disminuido las infracciones penales, se ha reducido esa tasa de criminalidad de nuevo en este primer trimestre, también se ha incrementado la eficacia policial en la Comunidad de Madrid, con un incremento del 5,2% de los esclarecimientos en los delitos cometidos en la región y también de la tasa de detenciones, que ha crecido en un 1,3%. Por lo tanto, menos delitos, más eficacia policial y, por lo tanto, una valoración de una positiva evolución en términos de seguridad en nuestra región. La Comunidad de Madrid es cada vez una región más segura y vamos a seguir trabajando con toda la intensidad para que así continúe siendo y vayamos avanzando para generar esas condiciones de seguridad que sin duda los madrileños y madrileñas merecen. Y esto, como les decía, se basa en buena medida en el clima
en el clima social, en el clima económico, en el clima de la realidad que viven los vecinos y vecinas de Madrid, como sucede con el conjunto de ciudadanos de nuestro país, donde también se ha producido esta reducción de la criminalidad y esta mejora de las condiciones de seguridad que creo que es importante señalar. Y en la Comunidad de Madrid en particular se produce, como les decía, gracias a esa profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también deviene de ese incremento, de ese máximo histórico de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el que cerramos el año 2024 en nuestra región y que supone un incremento de más del 10% del número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Madrid de los que había en 2018. Por lo tanto, ese máximo histórico con el que cerramos el 24 es nuestro umbral de referencia y vamos a seguir trabajando para continuar reforzando nuestros equipos, las condiciones con las que trabajan y las instalaciones en las que desarrollan su día a día, para así poder mejorar todavía más esos datos de eficacia policial y contribuir, por lo tanto, a mejorar la situación de seguridad de nuestra región todavía más. Y si les parece, entrando ya más en detalle en los datos regionales y analizamos las tipologías delictivas, miren, les señalaba que saben que el total de la criminalidad se ha reducido en ese 3,5%, es esa reducción de las 102.730 infracciones penales que hubo en el primer trimestre de 2024, las 99.137 que ha habido en el primer trimestre de 2025, es esa reducción de 40 infracciones penales al día que les señalaba, pero en particular, saben esa diferenciación entre la criminalidad convencional y la cibercriminalidad, pues en relación con la criminalidad convencional esa reducción ha sido, si cabe, más intensa. Hablamos de que la criminalidad convencional, esa que genera una mayor sensación de inseguridad en la ciudadanía, se ha reducido en el primer trimestre de 2025 en Madrid en casi un 5%. En un 4,9% exactamente, pasando de las 83.307 infracciones penales en el comienzo de 2024 a las 79.194 infracciones penales en el comienzo de 2025. Esa reducción del 4,9%, que significa 45 infracciones penales menos al día dentro del ámbito de la criminalidad convencional. Una tasa superior incluso a la reducción que se ha producido a nivel nacional, donde esta reducción de la criminalidad convencional en el trimestre ha sido del 3,2%. Bueno, en Madrid, insisto, se ha logrado reducir en un 4,9% y es una magnífica noticia que nos tiene que seguir impulsando a trabajar en esta misma dirección. Entrando en detalle, como saben, en relación con los homicidios dolosos y asesinatos tanto consumados como en grado de tentativa, se ha producido una reducción de casi un 20% de estas tipologías delictivas, de un 19,4% en la Comunidad de Madrid en este primer trimestre. Y si vamos ahora ya a otra tipología, como es la de los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, aquí hay que señalar que sí se ha producido un ligero incremento, un incremento del 3,5% en relación a ese primer trimestre del año pasado. Estamos hablando de 26 delitos más en este trimestre de los que se produjeron en el primer trimestre del año anterior, 26 delitos en estos 90 días. Las riñas tumultuarias, los delitos de lesiones, que desde luego es una cuestión que centra buena parte de nuestros esfuerzos, porque consideramos muy importante que, al igual que el resto de tipologías, esta también se reconduzca y pase a decrecer. Es verdad que a nivel nacional también se produce esta evolución similar, en un 2,1%, aquí en un 3%, pero creemos que es muy importante, y así lo estamos haciendo, así trabajamos con Policía Nacional y Guardia Civil, en una presencia muy importante, en una intensificación de las labores de seguridad ciudadana para reducir y presionar en todo aquello que tenga que ver con las cuestiones de riñas tumultuarias o de delitos de lesiones. Se han reducido los secuestros, como saben, y ahora sí, abordando otra cuestión en la que yo siempre quiero parar y analizarlo en detalle con ustedes, seguramente después tengamos ocasión de poder verlo si así lo consideran. Es importante el análisis de lo que ha sucedido en este primer trimestre con los delitos contra la libertad sexual. Saben que cuando hablamos de estos datos siempre, y voy a volver a insistir una vez más, siempre nos referimos a denuncias,
Por lo tanto, no a hechos, sino a denuncias. ¿Esto por qué lo digo? Saben perfectamente que hay una cifra oscura muy importante de las agresiones machistas que tradicionalmente no se denunciaban y que ahora, a tenor de los resultados y de los análisis que vamos haciendo, creemos que se está reduciendo. Ese incremento del 8,8% de los delitos contra la libertad sexual, de las denuncias por delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid, a nuestro juicio, reflejan ese incremento de las denuncias y, por lo tanto, esa reducción de la cifra oscura como consecuencia de una mayor confianza por parte de las mujeres a la hora de señalar a sus agresores y de ponerse en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para su protección. Si entramos a analizar esta tipología delictiva con un poco más de detalle, valoramos la significativa reducción de las denuncias por agresiones sexuales con penetración en este primer trimestre, una reducción del 8,8%, cuando en España, en este mismo periodo, se ha producido un incremento del 7,6%. Por lo tanto, es interesante el analizar cómo se han reducido esta tipología delictiva tan gravosa, las agresiones sexuales con penetración, en la Comunidad de Madrid, con un 8,7% de denuncias menos de las que hubo en el comienzo de 2024. No así con el resto de delitos contra la libertad sexual, el resto de agresiones sexuales que no son aquellas que sí que han tenido una penetración. Y estos delitos, el resto de delitos contra la libertad sexual, se ha incrementado en un 15,3% en nuestra región. Son estas agresiones que, desde luego, nosotros valoramos que se están pasando a denunciar. Las mujeres ya no toleran los comportamientos machistas y, afortunadamente, deciden el poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estas intolerables agresiones y, por lo tanto, se refleja este dato en la estadística y creo que es importante que la ciudadanía lo conozca. Saben que el año pasado, a estas alturas de curso, como consecuencia del incremento que entonces atestiguábamos de los delitos o de las denuncias por delitos contra la libertad sexual, pusimos en marcha un grupo de trabajo en esta delegación de Gobierno con distintos actores especializados en el ámbito de la lucha contra las violencias machistas, tanto desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también desde la Judicatura, también desde los servicios asistenciales, comunicación, distintos elementos que nos sirvieron mucho para comprender mejor qué era lo que estaba sucediendo y para promover recomendaciones en nuestros ámbitos competenciales en favor de la lucha contra las violencias machistas. Bueno, pues como ya les pude comunicar hace unas semanas, hemos reemprendido esta actuación nuevamente y en estas semanas vamos a seguir teniendo una serie de reuniones con agentes especializados en esta materia para actualizar su evolución, su punto de vista, sus conclusiones y también las recomendaciones para mejorar en esta lucha sin cuartel que debemos de dar toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género. Avanzando en el análisis de los datos y de las tipologías delictivas, creo que es muy importante también el compartir con la ciudadanía la evolución en relación con un delito que yo creo que es muy representativo de cómo están las calles de Madrid, y es la que tiene que ver con los robos con violencia o intimidación. Esta cuestión, que siempre genera inseguridad, preocupación lógica en la ciudadanía, continúa evolucionando de una manera correcta en la Comunidad de Madrid, con una reducción del 15,5% de los delitos asociados a robos con violencia o intimidación en nuestra región. Un 15,5%. Es un dato importante que nos anima, nuevamente, como les señalaba, a seguir trabajando en esa línea. Lo mismo sucede con los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con una reducción del 17,3% de esta tipología delictiva en el primer trimestre del año respecto al del año anterior. Muy importante también, por todo, como podrán comprender, es la reducción de los hurtos en la Comunidad de Madrid. Un delito muy voluminoso, muy numeroso, pero que se continúa reduciendo de una manera sólida trimestre tras trimestre. En particular, en este primer trimestre del año, los hurtos en la Comunidad de Madrid se han reducido en más de un 9%, en un 9,3%, y esto es un dato significativo porque está muy por encima de esa reducción también en esta tipología delictiva a nivel nacional, que ha estado en un 3,3%. En la Comunidad de Madrid, un 9,3% de reducción de los hurtos, así como un 11,7% de reducción de las sustracciones de vehículos. Otro dato
dato importante que la ciudadanía debe conocer porque es también un reflejo de las condiciones de seguridad en las que los vecinos y vecinas de Madrid viven. En relación con el tráfico de drogas, se ha producido un incremento de las denuncias, de los delitos, en un 19% en la Comunidad de Madrid. Como siempre les digo, es una magnífica señal, porque esto representa el resultado de una intensidad policial que persigue este delito. Nadie va a poner una denuncia a una comisaría por una cuestión de tráfico de drogas. No, esto es el resultado de una extraordinaria labor de investigación por parte de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que luchan contra el narcotráfico y contra el tráfico de drogas en nuestra región. Ese incremento del 19%, ustedes lo ven seguramente, si no día tras día, pues seguro que semana tras semana, con esas comunicaciones que se realizan desde Policía Nacional o desde Guardia Civil, informando de importantes operaciones que están dando su resultado y que se plasman también en este cuadro, en este repaso, en este mapa de la evolución de la seguridad en la región. Y si les decía que la criminalidad convencional se había reducido en un 4,9% y que el total de la criminalidad se había reducido en un 3,5%, el descuadre procede de la evolución de la cibercriminalidad. Cerrábamos el año 2024 celebrando el que habíamos conseguido revertir el crecimiento continuado de esa cibercriminalidad, pero de nuevo en este primer trimestre nos encontramos en la Comunidad de Madrid con un incremento de los delitos asociados a la actividad informática. Un incremento del 2,7%, de las 19.423 denuncias en 2024 a las 19.943 denuncias en 2025. Un incremento del 2,7% que es superior a lo que sucede a nivel nacional, donde sí se mantiene esa reducción en un 1,2% con un dato similar al que cerramos el ejercicio pasado. Esta es una cuestión que desde luego también nos preocupa y sobre la que estamos volcados para intentar revertir y reconducir la situación hacia esa reducción de la cibercriminalidad que yo creo que a toda la ciudadanía también tanto le preocupa. En el análisis de qué hay en esa cibercriminalidad, quiero señalar que si bien se ha producido una reducción de las estafas informáticas de un 1,7%, el resto de ciberdelitos sí que ha sufrido un incremento significativo, de un 40% en relación a lo que sucedió en el primer trimestre del año pasado, pasando de los 2.000 ciberdelitos a los 2.800 de aquellos delitos que no son estafas informáticas puramente. Este es un incremento que duplica al que se da a nivel nacional y, desde luego, creo que requiere de todo nuestro análisis y de todo nuestro trabajo para tratar de atajarlo y revertirlo con la colaboración de toda la ciudadanía. Aquí es clave la labor preventiva, la labor pedagógica con la ciudadanía a la hora de seguir vigilantes, de no confiarnos y de poner todas las dificultades posibles para que los delitos cibernéticos logren su éxito en nuestros dispositivos móviles, en nuestros correos electrónicos, en nuestras relaciones al final con las redes sociales y con todo aquello asociado al mundo virtual. Pero como conclusión, repito, es muy importante el que, como han visto, contrastemos cómo efectivamente la Comunidad de Madrid es cada día una región más segura, cómo la tasa de criminalidad se ha reducido en 0,5 puntos en este principio de 2025, consolidando la línea en la que ya veníamos trabajando desde el año pasado y años anteriores también, y que esto sobre todo procede de esa reducción muy significativa de la criminalidad convencional. Y, desde luego, esto nos lleva a esa reducción de unos 45 delitos que les decía cada día que tenemos que seguir ampliando. Ese es nuestro objetivo y en ello, desde luego, vamos a trabajar de la mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que el próximo trimestre les podamos dar datos, confío, todavía mejores. Y esto era en relación con la Comunidad de Madrid. Si me permiten, muy brevemente, antes de ponerme a su disposición, querría hacer una valoración similar de la situación en la ciudad de Madrid. Al final, la capital de nuestro país representa prácticamente la mitad de la población de la comunidad y creo que es importante también hacer una valoración en relación a la situación en la ciudad de Madrid. Y si les decía que el año lo cerramos bien en la Comunidad de Madrid y que hemos arrancado bien en este principio de 2025, en la ciudad de Madrid los resultados son todavía mejores.
La reducción de la criminalidad, del total de la criminalidad en la ciudad de Madrid, alcanza un 6,3% de las infracciones penales, de las 62.200 que se habían producido en ese arranque de 2024 a las 58.000 que se han producido en el arranque del corriente 2025. Esto, en términos de tasa de criminalidad, significa la reducción de más de un punto, de un 1,2 puntos de la tasa de criminalidad de la ciudad de Madrid, hasta quedar en estos momentos, provisionalmente, de estos últimos 12 meses, en un 68,2. Y si lo analizamos desde las dos perspectivas que siempre les comento, criminalidad convencional y cibercriminalidad, aquí encontramos buenos datos en ambas direcciones. Criminalidad convencional, una reducción del 6,5% de los delitos en la ciudad de Madrid. De los 52.091 que tuvimos a comienzos del 24 a los 48.700 que hemos tenido a comienzos del 25. 4.000 delitos menos en los 90 días primeros que estamos analizando de este 2025. Y en cuanto a cibercriminalidad, pues una reducción. En la ciudad de Madrid sí se ha producido una reducción de la cibercriminalidad, pasando de los 10.000 delitos, 10.138 ciberdelitos del comienzo del 24 a los 9.572 ciberdelitos del comienzo del 25, una reducción del 5,6%. Por ello, de forma conjunta, se produce esa reducción en la ciudad de Madrid del total de la criminalidad en ese 6,3%, que creo que igualmente nos señala que vamos por el camino correcto y que de las manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en este caso de la Policía Nacional, sobre todo en la ciudad de Madrid, aunque también la Guardia Civil tiene sus competencias en la capital, y de la mano también de la Policía Municipal de Madrid, pues estamos consiguiendo unos magníficos resultados que los madrileños y madrileñas deben conocer y disfrutar, pero que desde luego no nos llevan a ningún tipo de autocomplacencia, insisto, sino a marcarnos el camino por el que vamos a seguir trabajando con toda la insistencia y con toda la convicción para continuar mejorando las condiciones de vida en Madrid. Así que, sin más, yo creo que he hecho el repaso completo de los datos y me pongo a su disposición para aclarar cualquier detalle en relación con esta información o otros asuntos que consideren de interés. Muchas gracias. ¿Qué tal, delegado? Buenos días. Le quiero preguntar si tenemos datos de actos de bandas juveniles. No sé si tenemos datos de detenciones o de actos violentos en estos 3 primeros meses. Y le quiero preguntar también, teniendo en cuenta que la reducción de los delitos, el aumento de los delitos conocidos contra la libertad sexual se interpreta como algo positivo por el hecho de que haya más denuncias, ¿cómo se interpreta entonces que haya una reducción en las denuncias de agresiones sexuales en ese 8,8%? Gracias. Muy bien. En relación con las bandas juveniles, les puedo confirmar que ya no en los 3 primeros meses, sino ampliándolo a los 4 primeros meses, el número de hechos ha sido exactamente el mismo del que hubo en el año 2024, en los 4 primeros meses. Estamos hablando de 15 hechos asociados a bandas juveniles en la Comunidad de Madrid y 15 hechos asociados a bandas juveniles en este 2025. Si lo comparan con los datos de hace unos años, creo que la diferencia es evidente, y esto es resultado de un trabajo excepcional por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aplicando el que en un primer momento fue un plan de choque contra las bandas juveniles, se ha convertido en un plan permanente de acción por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, para estar muy vigilantes, muy presentes y seguir controlando la acción de estas bandas juveniles. Entonces, la señal es la de que a estas alturas de año se mantiene esa baja intensidad de la actuación de las bandas juveniles y esa altísima presión policial para tratar de limitar los posibles delitos que cometan estas bandas. Y en relación con los delitos sobre la libertad sexual, siempre cuando hemos hecho estos análisis que les señalaba con los expertos, se nos evidenciaba que precisamente las agresiones sexuales con penetración son las que tenían una menor cifra oscura. Las violaciones, al final, se solían denunciar mucho más que otro tipo de agresiones. Entonces, el hecho de que haya una reducción de estos delitos de agresiones sexuales con penetración nos lleva a la interpretación de que efectivamente puede haber menos hechos. En cambio, en relación con las agresiones sexuales sin penetración, es donde esa cifra oscura es mucho más importante y es donde ahora se produce ese incremento de las denuncias y, por lo tanto, si hacemos esa valoración de la reducción de la cifra oscura. Es importante señalar que las agresiones sexuales con penetración se producen muy mayoritariamente
en viviendas, en entornos muy próximos a las víctimas, muy mayoritariamente, y los agresores son personas con las que las víctimas sí tenían algún tipo de vínculo. Esto es muy importante, por eso el que generalmente sí se valora el que hay un mayor porcentaje de denuncias presentado cuando son agresiones sexuales con penetración, cuando son violaciones. ¿De acuerdo? Buenos días. Yo le quería preguntar en relación a los ciberdelitos, si no he entendido mal, decían que las estafas se han reducido en un 1,7%, sin embargo, sí se han aumentado otros ciberdelitos. Quería saber, por favor, qué son otros ciberdelitos y por qué o a qué se debe ese aumento tan significativo, sobre todo si lo comparamos a nivel nacional. Gracias. Estamos hablando de, como les decía, por volver a aclarar los datos, que la cibercriminalidad en el conjunto de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 2,7%, de los 19.423 ciberdelitos en el comienzo del 24, los 19.943 en el comienzo del 25. Estamos hablando de unos 620 delitos más en total. Las estafas informáticas, efectivamente, se han reducido de las 17.383 a las 17.085, un 1,7% de reducción. Y esos otros ciberdelitos han crecido de los 2.040 a los 2.858, es decir, 818 delitos más de otra naturaleza que no son específicamente estafas informáticas en nuestra región. Y ahí hay una casuística muy diversa, pero hay una tipología, una subtipología que estamos analizando, que es la del ciberacoso. El ciberacoso. Que entra por esta línea. Y bueno, vamos a poder analizarlo en más detalle dentro de estos grupos que les señalaba de trabajo alrededor de las agresiones sexuales, de todo este tipo de violencia machista, porque hay una parte importante de este ciberacoso que tiene que ver con esta parte de los ciberdelitos y que desde luego creemos que tenemos que conocer mejor y abordar con la mayor intensidad. Y también comparándolo efectivamente con la evolución en el conjunto de nuestro país. Estamos hablando de que es prácticamente el doble esos otros, ¿no? que, como les decía, de los que se han incrementado en Madrid, de los que se han incrementado en el resto de España. Entonces tenemos que ver con detalle cuál es esa diferenciación para, además del ciberacoso, ver si hay alguna otra variable que debamos abordar con mayor intensidad. Gracias. Buenos días, delegado. Me gustaría preguntarle por otro asunto, el aeropuerto de Barajas. No sé si tienen datos que nos puedan dar sobre, bueno, si desde el miércoles, desde el cierre de ese cierre nocturno en el aeropuerto, les han dado datos sobre si hay menos personas alojadas allí o si tienen algunos datos. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. La situación de sinhogarismo en el aeropuerto de Barajas es una cuestión que nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque llevamos mucho tiempo pidiéndole al Ayuntamiento de Madrid que cumpla con sus competencias y que no deje abandonados a las personas más vulnerables de nuestra ciudad, en este caso. Durante meses hemos intentado trabajar de la mano del resto de administraciones en esta cuestión, buscando el facilitar soluciones y, desafortunadamente, hasta la fecha no se ha conseguido el plasmar de ninguna manera ese compromiso del Ayuntamiento de Madrid en soluciones concretas que son las que le competen. Y desafortunadamente hoy, como estamos viendo en los medios de comunicación, pues nos encontramos con una realidad que desde luego Madrid no se merece. Madrid no se merece. Y ahí quiero señalarles algo. Durante estas semanas, durante estos meses, el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde de Madrid en particular, ha estado engañando a la ciudadanía con este tema. Ha estado enviando mensajes alrededor de lo que había allí, de quién era responsabilidad, de quién no era, y han estado engañando descaradamente a la ciudadanía y creo que es imperdonable, y sobre todo cuando hablamos de las personas más vulnerables. Se ha conocido ese informe que ha hecho una entidad social que ha analizado en detalle la realidad de las personas sin hogar que viven en Barajas. Y el varapalo que ese informe le ha dado a las tesis del Ayuntamiento de Madrid es sideral, un varapalo sideral. Por lo tanto, es importantísimo que el Ayuntamiento deje de buscar excusas y asuma sus competencias, que son las de las políticas sociales, que son las de evitar que una instalación como es el aeropuerto
termine convirtiéndose en el albergue municipal de Madrid, porque las personas que tienen dificultades en nuestra región no encuentran soluciones en los recursos municipales y terminan teniendo que buscar una solución extrema en el aeropuerto Madrid-Barajas. Por lo tanto, creo que ha quedado clarísimo ya que ninguna de las excusas que planteaban era cierta, ninguna, y por lo tanto, todo este tiempo que hemos perdido, todo ese tiempo que han sufrido las personas en la situación de máxima vulnerabilidad es imperdonable. Insto al Ayuntamiento de Madrid a que asuma sus competencias de una vez por todas. Ya AENA ha tenido que hacer, como saben, un requerimiento judicial al Ayuntamiento de Madrid para que cumpla con sus responsabilidades. Si no lo hace por sí mismo el Ayuntamiento de Madrid, se lo tendrán que mandatar los jueces. ¡Qué vergüenza! ¡Qué inhumanidad! ¡Qué lejos del espíritu solidario de la ciudad de Madrid y de los madrileños y madrileñas! Creo que ya es la hora de que, por fin, asuma sus competencias y atiendan a las personas que más lo necesitan en el aeropuerto y en el resto de la ciudad, dejando de mirar a otro lado con cada una de las urgencias sociales que les hemos señalado desde hace 2 años que llevo yo en esta tribuna, señalándoles repetidamente la cantidad de urgencias sociales y recibiendo reiteradamente la negativa y el desprecio por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid para trabajar alrededor de las urgencias sociales y de las personas más vulnerables de nuestra región. Ojalá esto sea un punto y aparte y el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, por fin se decidan a afrontar sus responsabilidades en relación con las personas más vulnerables de nuestra región. Desde luego, siempre van a poder contar con esta delegación de Gobierno, con el Gobierno de España, para apoyarles en esta cuestión, pero asumiendo cada cual las que son sus competencias, que es algo que manda la ley y que es algo que además exigen los ciudadanos. Gracias. Sí, delegado, me gustaría preguntarle por la situación en el distrito de Puente de Vallecas. Por un lado, si se va a poder realizar algún tipo de acción con un colegio que está ocupado ahora mismo y que a los vecinos denuncian que hay problemas con toxicómanos en ese colegio y en donde también hubo el pasado fin de semana un delito, un machetazo a un hombre. Y por otro lado también las críticas que hay desde fuentes sindicales señalando que en la comisaría se ha creado una situación en la que ha subido la delincuencia en el distrito como consecuencia de que ahora los policías están realizando más un trabajo burocrático que un trabajo preventivo en la calle. Sí, muchas gracias. En el contexto que les señalaba de esta reducción de la criminalidad en la ciudad de Madrid, en particular de esa positiva evolución de la seguridad en la ciudad de Madrid, claro que hay cuestiones que nos preocupan y claro que hay cuestiones que vemos que evolucionan de una manera que no nos gusta y que exigen de redoblar nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo de calle, de investigación y de colaboración con los vecinos y vecinas. Y esta cuestión del Puente de Vallecas es sin duda una de ellas. Y ya estamos en ello desde hace tiempo. La Policía Nacional desde hace semanas ha intensificado su presencia en el distrito de Puente de Vallecas, también su interlocución con los vecinos y vecinas, y vamos a seguir en ello. Ya les digo que en los próximos días, en las próximas semanas, podremos compartir con ustedes resultados específicos de actuaciones, información sobre cómo estamos trabajando específicamente en Puente de Vallecas. Yo mismo voy a ir a Puente de Vallecas para poder volver a hablar con los vecinos y vecinas y constatar cuál es la situación en la que se encuentra, cómo va evolucionando. No va a ser nuevo, como saben, he estado por allí en distintas ocasiones, nos hemos comprometido a trabajar con ellos y ellas y hemos señalado que precisamente Puente de Vallecas ha de ser uno de esos espacios que debieran significar un punto de encuentro entre las 3 administraciones para abordar urgencias sociales. Usted hablaba de una problemática clara de personas con problemas de drogadicción que para abordarla requiere del compromiso y de la responsabilidad del conjunto de administraciones que sí tienen competencia en materia sanitaria y en materia de atención social, no solo policial, porque por la vía policial, como ustedes saben, como la experiencia ha demostrado tantas y tantas veces, problemas tan complejos como esos no se resuelven únicamente, sino simplemente se apartan durante un tiempo, nada más. Por lo tanto, todo nuestro compromiso para continuar trabajando con mayor intensidad, si cabe, en Vallecas. Ya lo estamos haciendo desde hace semanas y les comprometo el que en escasos días, en pocas semanas, vamos a poder informarles monográficamente respecto a la evolución en este importante distrito de Madrid.
Delegado, quería preguntarle cuáles son los siguientes pasos en esta investigación que le ha abierto a usted el juez Peinado, por la que declaró antes de ayer, y sobre ese recurso que anunciaba al salir del juzgado. No sé si hay un recurso, si son dos, ¿en qué punto están? Sí, muchas gracias. Qué diversidad de temáticas al final. Bueno, gracias por su pregunta y con mucho gusto se lo clarifico. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso por considerar incomprensible e injustificable mi calificación como investigado en ese procedimiento que tiene abierto el Juzgado de Instrucción número 41. Se suma al recurso que presentó la Fiscalía de la Comunidad de Madrid unos días antes y que coincide básicamente en esa valoración. Y yo confío en que la Audiencia Provincial, que es quien tiene que resolver en relación con ambos recursos, pues lo antes posible clarifique cuál es mi condición, ya que, de verdad, para nosotros es absolutamente incomprensible el que se me pueda calificar como investigado en un procedimiento del que me siento absolutamente alejado. Yo no he tenido nada que ver con la cuestión por la que se me calificaba como investigado, que era el nombramiento de una persona en su puesto en la presidencia de gobierno, básicamente porque yo no tenía competencias para hacerlo. Es una cuestión meridianamente clara, como pude declarar ante el juez Peinado hace un par de días, y yo creo que con eso tendría que quedar suficientemente despejado este asunto. Yo confío que sea así. En todo caso, quedo a expensas, y esa es la evolución, pues a expensas de lo que resuelva la Audiencia Provincial, entendiendo que, como se plantea en ese recurso, pues lo que corresponde es el archivo de la querella por falta de ningún tipo de justificación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buenos días.